Gloria a Dios, buenas noches. Buenas noches. Amén. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Bendecidos. Gloria al Señor. No podemos estar de otra manera, ¿verdad? El tema de esta preciosa noche que nos ha regalado el Señor es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Vamos a leer bastante. Les voy a pedir paciencia, por favor. Espero que no estén apuraditos. Oye, todos nosotros sabemos y hemos aprendido, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, que el propósito del Evangelio para nosotros, sus hijos, es salvarnos, ¿verdad?, justificarnos, bendecirnos, perdonarnos, redimirnos, reconciliarnos con Dios, ¿correcto? Y todo eso Dios lo hace a través de la predicación del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Pero a la misma vez, el propósito del Evangelio, eso es lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Dios nos salva, nos justifica, Dios nos bendice por medio de su gracia, por medio de entregarnos a través de esa semillita que se llama la fe, que se le puede llamar también un don. Nos da el privilegio, la oportunidad, la bendición de poder creer en el testimonio que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, la salvación, la justificación, la bendición del Señor, el perdón, la redención, vienen a través de esa gracia que Dios nos da. Y nos los da gratuitamente. Pero se supone también de que esa fe que está en nosotros debe crecer, ¿verdad? Y todo árbol que crece y se desarrolla debe de dar algo que es muy importante, que son frutos. Y es una responsabilidad que no podemos evitar. Tenemos que dar frutos. No para hacer algo, no para ser salvos, no para ser justificados, no para que el Señor nos bendiga, no para que el Señor nos perdone, sino porque somos salvos, porque ya estamos bendecidos, porque ya estamos perdonados, porque ya estamos redimidos. Esa es la motivación principal de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Vamos a ir a Mateo, por favor, 13:1. Conocemos muy bien la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando estén ahí pueden decir amén, gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Tan rápidos hoy, tan filosos. Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y yo quiero que entendamos ahí una cosa: parte cayó en nosotros, porque todos nosotros somos buena tierra. Puedes tú decir ahí en tu corazón: parte cayó en mí, parte cayó en mí, porque yo soy buena tierra. Dice: y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa semilla que cae en nosotros, porque nosotros somos buena tierra, es cuando se manifiesta el perdón, la justificación y todas esas cosas. Pero aquí dice que hay un
resultado. Y son frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Se supone que si el sembrador siembra una semilla y esa semilla brota, crece con el tiempo, ¿verdad? Inevitablemente tiene y debe de dar frutos. Es más, el Señor dijo, no puede un árbol bueno dar frutos malos y un árbol malo dar frutos buenos. Entonces, de la misma manera que asumimos, porque es la realidad, donde dice, pero parte cayó en mí, porque yo soy buena tierra, de la misma manera tenemos que decir que yo como buena tierra y como buen árbol debo de dar frutos. Frutos. Entonces el propósito del Evangelio, además de salvarnos, justificarnos, redimirnos, bendecirnos, justificarnos y reconciliarnos con Dios, también es que el Evangelio desea, quiere, por decirlo así, transformarnos. Que seamos diferentes, que seamos con un buen árbol que dé frutos. De un árbol con fruto, ¿qué sucede a tu alrededor? Las personas quieren comer de ese fruto. Quieren comer de ese fruto. También el propósito principal del Evangelio es transformarnos, transformar la forma de pensar, de actuar, de cómo respondemos a los retos de la vida y enseñarnos a relacionarnos los unos con los otros, especialmente cuando tiene que ver con la familia de Dios. No es que nuestro testimonio, ¿verdad?, con el mundo no sea importante, es muy importante, pero la familia de Dios es todavía más importante. Sabemos que estando en Cristo Jesús, por gracia, obtenemos todos los beneficios que hablamos, pero se deben de manifestar los frutos del Espíritu. Fíjate, el propósito del Evangelio es inspirarnos, es exhortarnos y hasta casi obligarnos a comportarnos como es digno del Evangelio. Eso es importante, mis hermanitos, importante. Todo hijo de Dios debe estar consciente que siempre debemos de tener puesto las vestiduras del nuevo hombre creado según Dios, según la justicia y santidad de la verdad. Todos nosotros, sin excepción. Especialmente cuando conocemos este evangelio maravilloso de gracia, tenemos que asumir la responsabilidad. Vuelvo y repito, todo hijo de Dios debe estar consciente que siempre debemos de tener puesto las vestiduras del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Tú has escuchado la expresión, oye, me tuve que poner el sombrero ahora de trabajador, ¿verdad? Entonces después te vas a hacer la labor de papá, oye, me tuve que quitar el sombrero de trabajador y me tuve que poner el sombrero de papá, ¿verdad? ¿Has escuchado esa expresión? Bueno, el sombrero de cristianos se usa las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. El sombrero de cristianos se usa las 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. ¿Es fácil? No. ¿Se puede? Sí. A través del Evangelio. Nosotros entendemos siempre que traemos estas enseñanzas y estas exhortaciones, siempre decimos de que todo lo hacemos y lidiamos con esta carne con una limpia conciencia, ¿correcto? Y todo esto
sin condenación a nuestras conciencias. Es sencillamente una exhortación que nos sirve a todos y nos sirve también a las personas que nos van a escuchar. Muchas personas también están confundidas con los ministerios que son de gracia. El nombre lleva gracia puesto y ya piensan que esto es un relajo y un libertinaje, y nosotros no somos de esa manera. Dice en mis notas: cuando ambos propósitos se cumplen en nuestras vidas, tanto lo que Dios nos ha dado por gracia y los frutos de esa realidad en nuestra vida, nos sobra para bien todo, mi hermano. Nos sobra para bien todo. Nos va mejor en nuestra peregrinación en este mundo, y de esa manera honramos la salvación que Dios nos ha otorgado. Muy importante, la salvación tan maravillosa que hemos recibido. Vamos a ir a Filipenses 1:1 y vamos a leer bastantito ahí, por favor. Yo sé que estoy tomando mi tiempo y agradezco tu paciencia. Al apóstol Pablo no le iba mal con la iglesia en Filipo ni con Colosenses, le iba bien, era una iglesia que le causaba mucho gozo al apóstol. Entonces sus comentarios y su salutación y su contenido pues son beneficiosos para nosotros también. ¿Estamos ahí? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira la oración del apóstol Pablo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿cómo? Con gozo, ¿verdad? Qué bueno es rogar con gozo, qué bueno es orar con gozo. Orar, lo contrario, no es tan bueno, pero también es necesario y muchas veces prudente. Dice: rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, ¿en qué? Porque el apóstol Pablo sabía que ese evangelio iba a cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces él quería que nosotros, tanto la iglesia en Filipos como la iglesia que eventualmente iba a ser edificada sobre este fundamento, tuviéramos una comunión, como te dije anteriormente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con el evangelio. Entonces dice: mira, por vuestra comunión en el evangelio, mira lo que dice, desde el primer día hasta ahora. Eso aplica a nosotros también. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra comunión con el evangelio es desde el primer día hasta ahora. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso es que 30, 60 y al 100 por uno. Este árbol dio un frutito, ¿verdad? Y después dio 2, después dio 3, después dio 4, hasta que se llenó. Pero ese debe ser nuestro propósito, ese debe ser nuestra meta, de que podamos ser como sombra para otros y que ellos cojan ese fruto del conocimiento y de nuestro proceder, para que otras personas puedan alimentarse y comer de esos frutos. Pero sabemos que Él va a perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, mira lo que dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Quiere decir que hay cosas que no se deben aprobar. Y es ahí donde el Evangelio nos quiere llevar. El Evangelio quiere que seamos transformados. Que seamos transformados.
Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Qué estaba diciendo él? Mira, con que la semilla se siembre, va a dar fruto en los que somos buena tierra, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es ser transformado, mi hermano. El apóstol Pablo habla así porque él sabe y conocía el propósito del Evangelio en su vida. Él tuvo una transformación, él nunca fue el mismo. Nosotros estudiamos el miércoles pasado y leímos que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestros deseos deben de cambiar, nuestras prioridades deben de cambiar, nuestra manera de proceder, si era incorrecta, debe de ser correcta. Debemos de dar frutos. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mira lo que dice el 27. Solamente que os comportéis como es que digno del Evangelio. Mira, cuando el propósito del Evangelio se manifiesta en tu salvación, redención, justificación, después viene la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Y esa madurez la podemos representar a través de los frutos o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el consejo apostólico es el siguiente: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El sombrerito de cristiano, mis bendecidos, 365 días al año. Vamos a lograr una perfección jamás y nunca. Por eso es que el apóstol Pablo dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cuándo la va a perfeccionar? Cuando estos cuerpos sean transformados. Se acabó la lucha del cristiano. Se acabó la responsabilidad de comportarnos como es digno del Evangelio. Dice el 27 otra vez, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un ¿qué? Mismo espíritu. Date cuenta que la palabra espíritu está con minúscula o mayúscula. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra actitud, con el mismo espíritu, con el mismo carácter, con la misma actitud. ¿Cuál actitud? Que nos comportemos dignos del Evangelio. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino que también, ¿qué cosa? Segunda de Timoteo 2, vamos a leer del 1 al 4. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es morir. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos metidos en un cuerpo que se llama iglesia, del cual todos nosotros somos parte de ese cuerpo, que requiere ciertos sacrificios de nuestra parte, no para salvación, pero porque somos salvos, no para ser justificados, pero porque somos justificados. Entonces dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. En otras palabras, no piensa como el mundo, sino que sabe a dónde va, conoce su galardón, conoce su propósito, conoce su meta, conoce el propósito del Evangelio en su vida, conoce su función. Dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Vamos a asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Importante. Colosenses 1, por favor. Colosenses 1:1. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta enseñanza? Queremos evitarnos malos momentos. Queremos evitarnos problemas. Si tomamos las decisiones correctas en nuestra vida, ¿verdad? Y lo hacemos con una motivación correcta, que es el amor al Evangelio, no tenemos problema. Colosenses 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire, ese es el propósito del Evangelio, tener una esperanza en nosotros maravillosa, por la cual seamos capaces de renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva ¿qué cosa? Fruto. ¿Qué lleva fruto? La fe, el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, hasta vosotros, porque ha llegado también a nosotros, ¿verdad? Aquí, en este grupo. Así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también, ¿dónde? En vosotros. Por eso es que él, al principio, en el versículo 2, les dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. ¿Fieles a qué, mi hermano? Al Evangelio. Entonces el apóstol Pablo estaba gozoso porque en la vida de esas personas estaba creciendo esa semilla que se sembró en algún momento y estaba dando frutos. Dice que ha llegado hasta vosotros, el 6, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es que si nosotros escuchamos y conocemos la gracia, tenemos que dar frutos. Si no, ¿en qué queda? En nada. En nada. En pedregales. No podemos ser de los que se ahoga, ¿verdad? La palabra. 7.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Te acuerdas que te dije que en algún momento nosotros vamos a poder ofrecerle a otros ese fruto, ese alimento? Bueno, Epafras también lo hizo. De Epafras las personas se beneficiaban. Del apóstol Pablo la iglesia se beneficiaba. De nosotros también la iglesia se debe de beneficiar. Pero como te dije anteriormente, el sombrero de cristiano son 365 días al año, 24 horas al día. Dice el apóstol Pablo, en mi ausencia o en mi presencia, cuando nos vean o cuando no nos vean. Cristo siempre es nuestro Señor, las 24 horas del día. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué dice después? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué le dijo a los colosenses? Lo mismo. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué dice después? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Todos entendemos acá que el propósito del Evangelio es salvarnos, justificarnos, bendecirnos, pero también es llevarnos a esta conciencia, a esta responsabilidad, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, en todo, para llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué cosa? Paciencia. O sea que hay que ser paciente, ¿eso es lo que quiere decir? ¿Ah? ¿Será? Hay que ser paciente. Eso es parte de nuestro crecimiento. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Efesios 2.1, por favor. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que hablamos al principio, ¿verdad? El propósito del Evangelio era ese, darte vida, darnos vida a nosotros. Nos dio esa vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis, ¿en cuánto tiempo? Quiere decir que se asume de que debe de haber frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, para que esta palabra que está aquí se cumpla en nosotros y nosotros podamos decir, mira, como anduve en otro tiempo, ya no, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿en qué? Otro tiempo. ¿En los deseos de qué? Ahora nos movemos en los deseos de qué? Del espíritu, del conocimiento. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Él? Nos dio vida. Cuando ahí dice nos dio vida, quiere decir la resurrección de tu espíritu, porque estabas muerto, entonces te dio vida, resucitó tu espíritu y ahora tú crees ¿en qué? En el Evangelio. Y el propósito del Evangelio comienza a cumplirse en nuestra vida. Dice, nos dio vida, una nueva vida, resucitar de entre los muertos, juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Pero tenemos que manifestar esta vida resucitada que mora en nosotros, mi hermano. No podemos evadir esa responsabilidad. No podemos evadirla si somos hijos. ¿Por qué? El bastardo, ¿verdad?, no tiene ninguna disciplina, ninguna obligación, ningún compromiso con el Evangelio. Nosotros los hijos sí tenemos ese compromiso con el Evangelio. Vamos a Romanos 6, se me vino a la mente ahí rapidito, que siempre uso esa referencia. Romanos 6, 8. Siempre creemos por la fe que esta palabra nos bendice, ¿verdad? Estamos ahí en Romanos 6, 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué es eso? Morimos, resucitamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que acaba de decir en Efesios? En Efesios dice que estando nosotros muertos en pecado nos dio vida. Eso es una vida nueva. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque fue el Cordero perfecto, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Eso es lo que está diciendo básicamente ahí. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Murió una sola vez por los pecados, el sacrificio perfecto, ahora vive para Dios. Dice el 11, así también, ¿qué cosa? Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene la exhortación, mi hermano, mira. No reine pues el pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal, porque en tu espíritu no puede morar el pecado, porque ya habéis sido justificados del pecado. Ya tú eres perfecto, ya tú estás justificado, ya tú estás bendecido, ya tú estás perdonado. Pero tenemos que asumir esta responsabilidad en gracia y sin condenación, que no se manifieste o no reine el pecado, ¿dónde? En nuestra carne mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué pasa cuando obedecemos los deseos engañosos de nuestra carne? Nos vienen problemas. Y es lo que queremos evitarnos, ¿verdad? Nos queremos evitar esos problemas. Dice 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como lo que eres, vivo de entre los muertos. Si nosotros predicamos que hemos resucitado con Cristo, entonces mostremos que hemos resucitado con Cristo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro proceder, con nuestra manera de pensar, con nuestras relaciones, con todo. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Por eso. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lidiamos con esta carne sin condenación y sí, y con conocimiento, ¿verdad? Efesios 4:1, por favor. Efesios 4:1. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ¿cómo? Otra vez, ¿verdad? La misma exhortación, la misma petición, el mismo ruego. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, para que el Evangelio del Señor, como le dijo en algún momento, que no sea vituperado, ¿verdad? Por los que no conocen al Señor. Este es cristiano. No. El Evangelio vale mucho. Vale mucho para que frenemos muchas veces lo que no conviene.
Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Es que para andar como es digno de la vocación hay que ser humilde. Hay que ser humilde. El orgulloso no quiere eso. El orgulloso no quiere la exhortación, el orgulloso no quiere la jaladita de oreja. Pero hay que ser humilde. Y hay que ser mansos, dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia, una palabra que a muchos de nosotros no nos gusta, los unos a los otros. Mi hermano, nos toca ser pacientes los unos con los otros. Nos toca ser humildes y nos toca tener mansedumbre. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos al versículo 17, por favor. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? Por eso es que tenemos que ser transformados por el Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio: transformar nuestras vidas, salvarnos, justificarnos y transformarnos, y que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si nosotros entendemos que una persona anda con el entendimiento entenebrecido, que está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia y que tiene un corazón endurecido, asumimos, ¿verdad?, ¿qué esperamos de él? Pero lo contrario, debemos de asumir lo mismo, que si no andamos el entendimiento entenebrecido, que si no estamos ajenos a la vida de Dios y que no hay ignorancia en nuestra mente, se supone que debemos de dar frutos y que crezca esa fe en nosotros. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si nosotros hemos escuchado el Evangelio, si nosotros hemos entendido el Evangelio, si nosotros conocemos nuestra esperanza, tenemos que ser diferentes. Si en verdad le habéis oído, si no, sigue lo mismo, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, mira, despojaos del viejo hombre. Que quitarse ese viejito de encima, porque se queda pegado muchas veces y hay que moverse duro para quitárselo de arriba. Dice que está viciado, ese hombre viejo está viciado, ahí no hay nada que hacer, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre. Ese nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Te pregunto, ¿te conviene, nos conviene, me conviene vestirnos siempre de ese nuevo hombre? Of course, claro que sí. Porque eso es como cuando te vas a comprar un traje que tú sabes que es la marca más cara, el diseñador más bueno, y que si tú pagas $30,000 por ese, cuando tú te lo pones, tú sabes que vas a quedar, y ese silk se va a sentir lo mismo. Nosotros nos podemos vestir de este nuevo hombre sabiendo que ese nuevo hombre ya está justificado y santificado en la verdad. Dice: por lo cual desechando la mentira. Y esa es la diferencia entre cuando estábamos muertos en delitos y pecados y ahora cuando estamos resucitados. Mira, por lo cual desechamos la mentira, hablamos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso se llama compromiso, responsabilidad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, a tu carne. El que hurtaba, ¿qué pasa? No hurte más. ¿Por qué? Porque te has despojado del viejo hombre, sino que trabaje.
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, mi hermanito, qué importante, ¿no? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si no es buena, mira, mejor no la abra. Mejor que diga, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes cuándo sucede eso? Cuando comienzan a manifestarse los problemas y las consecuencias de las malas decisiones que muchas veces tomamos. Cuando tú dices, oye, pero ¿por qué tantos problemas? A lo mejor el Espíritu Santo está contristado, mi hermano. Eso se tiene que manifestar de alguna manera, ¿sí o no? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, mira, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si nosotros cumplimos solamente el versículo 31, la vida de cualquier persona es transformada 360 grados. Solamente el versículo 31. Si ya no hay amargura, mira, si no hay enojo en tu vida, si no hay ira en nuestra vida, si no hay gritería en nuestra vida, si no maldecimos por todo, eso es lo que significa maledicencia, maldecir por todo, todo lo vemos malo, todo es un problema, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Ah? Mira, ese es el propósito del Evangelio, llevarnos acá, que conozcamos lo que hemos recibido por gracia, pero que también conozcamos que nos debemos vestir con el nuevo hombre, que está formado según la justicia y la verdad de Dios, o la santidad de la verdad. Efesios 5.1, por favor. Vamos a seguir leyendo en Efesios 5.1. Vamos a leer hasta el 8. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que hacernos esa pregunta muchas veces, Señor, ¿te estoy imitando? ¿Estoy imitando tu evangelio? ¿Estoy imitando tu palabra? ¿Estoy siendo paciente? ¿Estoy siendo benigno, misericordioso? ¿Perdono? Y esto no es cuestión de que querramos o no, porque cuando nosotros sentimos que no queremos, tenemos que entender que es la carne, es tu naturaleza carnal. O sea, que no es cuestión de que es que no lo siento, no es cuestión de eso, porque la carne nunca lo va a sentir, pero es diría mandamiento, sí, un mandamiento, nos los está mandando aquí, ¿verdad? Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, mira, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quienes, no para hacerlo, ¿verdad? Pero como ya somos, tenemos que tomar esta responsabilidad, mi hermano. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. ¿Te acuerdas que al principio te dije? Porque no nos conviene, para ser más felices, para estar más tranquilos, para estar en paz con todo el mundo, especialmente con nuestras conciencias, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, no nos parezcamos a esa gente, porque en otro tiempo, ya no ahora, ¿verdad?, erais tinieblas, ya no somos, mas ahora sois, ¿qué cosa? Luz en el Señor, andad como hijos de luz. No lo dijo el Señor en los días de su carne, que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a terminar con eso. Mateo 5:14. Oye, si estamos en Cristo, somos militantes, somos soldados, pero nuestras armas es benignidad, misericordia, perdón, cosas buenas.
Que el mundo ve esa luz, ¿verdad?, en nosotros, la luz del Evangelio, que coman de ese fruto que de nosotros pueden recibir con la palabra, con el ejemplo, con el proceder. ¿Estamos ahí? Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mira, que puedan comer, ¿verdad?, de lo que tú tienes, de esa luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mejor exhortación que esa no hay, mi hermano, ¿sabe? Vamos a repetir el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, porque estamos llamados a buenas obras, ¿verdad? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué resultado. Tenemos la luz en nuestra vida, la luz del Evangelio, para buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Que van a glorificar al Padre que está en los cielos. Muy buenos motivos para que nuestra luz sea manifestada en todos lados, ¿verdad? En todos lados. El 13 dice: la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada la tierra? Mi hermano, si no es con el Evangelio, la tierra se queda sin sal, se daña, no sirve, mira, para nada, si no será echada fuera y hollada por los hombres. La tierra no sirve para nada si no es por la sal del Evangelio y la luz del Evangelio, y el resultado final es una mejor vida para nosotros y glorificar a nuestro Padre que nos ha dado todo por su gracia y misericordia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?